nuestra querida hermana Alejandra, peruana viviendo en los Estados Unidos, pues ella creció en una iglesia evangélica, entonces ella nos va a contar un poco cómo fue eso y cómo, por supuesto, también pues aceptó la fe católica. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación, Miguel Ángel. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. No, gracias de verdad por aceptar la invitación. De verdad que para mí siempre va a ser un placer poder compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos, y pues a través de sus testimonios también crecer en la fe, ¿ok? Así que, pues mira, Alejandra, yo la primera pregunta que le hago a las personas antes de, pues, de adentrarnos en el testimonio, todo eso, pues me gusta pues como conocer cómo fue su relación con Dios desde la niñez, cómo era la relación en casa, en la familia, siempre, porque como me comentaste que creciste en una iglesia evangélica, desde que naciste ya en tu familia, en tu núcleo, ¿eran evangélicos o por el contrario eran católicos y luego por alguna razón se separaron de la iglesia? Pues mira, yo conocí a Jesucristo en la versión evangélica, ¿no? Okay. Porque mis papás empiezan a ir a una iglesia evangélica cuando yo tenía de 2 para 3 años de edad. Yo ya era muy chiquita, ¿no? Entonces todo lo que recuerdo es básicamente pues ir los domingos a la iglesia evangélica, ¿no? Entonces esta era una iglesia no denominacional, estas muy comunes, ¿no? Que tienen dentro de sí una raíz muy bautista, diría yo, ¿no? La mayoría de estas iglesias evangélicas no denominacionales tienen como una raíz muy bautista. Y pues bueno, ahí fue donde crecí durante pues la mayor parte de mi vida, ¿no? Diría hasta los 21 años que me mudo a Estados Unidos, pero mis papás empiezan a asistir a esta iglesia porque ellos eran católicos ignorantes, ¿no? Sí. Entonces mi papá incluso fue monaguillo, mi mamá fue a escuelas católicas, a colegios católicos de chica, entonces eran católicos, pero muy culturales, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, ellos se ven conmovidos por esta, pues, muy radiante y muy comprometida fe que tenían estos miembros de esta iglesia. Y pues ellos caen en esta iglesia porque fallece mi hermano que nació justamente el día que yo cumplí 2 años. Entonces él fallece cuando iba a cumplir 1 año, cerca de cumplir 1 año de edad, wow. Y ahí fue que empezamos a ir a esta iglesia. Fue muy duro para mis papás, como te puedes imaginar, ¿no? Pero yo creo que no hay palabras para describir un dolor como este, y pues ellos fueron el apoyo principal para ellos, y yo les agradezco muchísimo. Es más, tú puedes ver algo que veo muy comúnmente, es que muchas veces la gente se va de la iglesia por ay, que mira, fulano hizo tal cosa, ¿no? Que fulano no da testimonio de su fe o qué sé yo, ¿no? En mi caso, es todo lo contrario. En mi caso, yo vi a una comunidad verdaderamente comprometida, verdaderamente cristiana, verdaderamente buscando la santidad. Sin embargo, uno no está en la iglesia por las personas, sino por Dios y por encontrar la verdad, estar en el lugar correcto, ¿no? Entonces, pues ya te contaré poco a poco más adelante cómo fue ese proceso. Sí, de hecho, pues claro, yo he tenido acá pues de tantos testimonios y sí, o sea, hay personas que pues van a todas estas iglesias y ven que los pastores pues no predican lo que, o sea, mentiras o ven en ellos solamente como el interés económico en las personas, entonces empiezan como a derrumbarse, ¿no? Pues allí como los cimientos de la fe que ellos creían. Pero también he tenido personas como tú que pues sí, de hecho agradecen a sus iglesias evangélicas la fe y precisamente pues esa fe tan grande fue lo que los llevó a buscar aún más, ¿no? Entonces, pues eran practicantes porque también he entrevistado a evangélicos que hay veces que la gente no cree que pues también son evangélicos no practicantes, ¿no? Aunque son más los casos de personas que pues cuando están en estas comunidades pues tienden a ser más comprometidos, ¿no? Aunque
pues al final no están en la verdad al 100, pero pues ellos en lo que creen, en lo que predican son bastante comprometidos. Entonces tú creces en esta iglesia, tus padres obviamente pues por la razón que acabas de contar, tú creciste también en comunidades juveniles evangélicas, eras activista en este sentido. No, en ese sentido yo creo que éramos muy evangélicos light, diría yo. Ah, ok. Sí, mis papás se hacen, más bien se involucran muchísimo más en la iglesia cuando yo me mudo de los Estados Unidos. Yo creo que también buscando un refugio porque me fui a los 21 años, muy jovencita me caso. Y mi esposo y yo, mi esposo cubano, pero vivía en Perú, y ambos decidimos venir para Estados Unidos. Y bueno, entonces yo creo que empezaron a ser más activos justamente en ese periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, ellos comienzan pero yo era solamente de ir los domingos y muy atrás, ¿ah? O sea, no te voy a mentir, no fui una evangélica muy comprometida, pero lo que yo agarraba de la iglesia evangélica era básicamente las cositas que están en contra de la iglesia católica, ¿no? Yo era muy como que, la iglesia católica, qué ignorantes, ¿no? O sea, eso era lo que me llegaba más al corazón, creo yo, sinceramente. Y no creo que todos sean así como yo. O sea, no creo que todos den ese mismo tipo de testimonio, porque cada uno absorbe las cosas de diferente manera, pero yo creo que yo sí era muy anticatólica, muy, muy, muy. Entonces, a pesar de que es un poco contradictorio lo que pasó en mi niñez, ¿no? Porque yo iba en una escuela, un colegio de primaria normal, o sea, no es que era católico, pero hicieron la primera comunión, o sea, te decían, ok, toca hacer la primera comunión, toca hacer la confirmación. Y como mis papás eran católicos, habían sido católicos de niños y habían hecho la primera comunión, dijeron, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no que Alejandra la haga? Entonces, de momento, me tuvieron que bautizar de momento, o sea, como de emergencia, vamos, dale, Claro. bautízate, para que, y tú me ves, justamente tengo las fotos de mi bautizo, y tú ves, pues, ya una niñita grande, ¿no? Tenía, pues, ¿qué? 8 años, 7, 8 años. Y entonces yo recuerdo que me bauticé en septiembre y en octubre hice la primera comunión, ¿no? Entonces, algo súper contradictorio, ¿no? Súper, súper Claro. contradictorio, pero que fue una gracia que recibí, inmerecida totalmente, ¿no? Entonces, iba de vez en cuando de la iglesia católica porque pues mi familia era católica, nadie quería ser evangélico en mi familia, solamente mis papás. Entonces siempre había una boda, siempre había una misa de difuntos, siempre había, pues, etcétera, todo, ¿no? Entonces yo sí crecí pues acostumbrada a ir de vez en cuando para estas cosas sociales, ¿no? Ir a la iglesia católica, y lo que me llamaba la atención era pues el lugar, ¿no? O sea, la construcción del edificio que te lleva a Dios, que te acerca a Dios, ¿no? Porque pues las iglesias evangélicas como un garaje total, o sea, cualquier cosa, ¿no? Ahí todo Sí, improvisado. no le No dan la digo importancia. exacto, pero, o sea, los templos católicos me llamaban muchísimo la atención. Yo decía, wow, qué lindo. Y entonces cuando veía a la gente arrodillarse y persinarse, yo decía, wow, qué lindo. O sea, a pesar era como una relación de amor y odio, ¿no? Una dualidad. Sí, era como que, pero están equivocados. O sea, pero qué lindo los templos, wow. Y la piedad de Miguel Ángel y no sé qué. Y después dices, sí, pero están en el error, ¿no? Una cosa así como que no cuadra. Y pues mis temas de conversación con mi papá eran pues atacar a la iglesia, me leía todos los libros anticatólicos habidos y por haber, pero mi esposo, que en ese entonces era mi novio, era como, era graciosísimo porque era como yo lanzando pelotas de tenis y él como, porque él había sido catequista, entonces tenía casi todas las respuestas, ¿no? De fe. Y pues yo decía, pero qué mal, ¿no? La iglesia, yo siempre con mi cizaña, ¿no? Qué mal, la iglesia, ¿no? Qué mal que los curas no se casen, qué mal, qué tal cosa, ¿no? Entonces él siempre me daba respuestas coherentes, ¿no? Y muy sencillas, ¿no? Muy concretas, muy como con ejemplos. Y yo decía, wow, no lo había pensado. Pero tú sabes qué, que yo no ponía cara de, tienes razón, ¿no? Sino decía, como que no me convenciste, ¿no? Pero poco a poco, dentro de mí, y eso es lo que yo les digo a la gente, porque muchas veces nosotros
nos frustramos, ¿no? Decimos, ay, no voy a hablar de un evangélico porque, ¿sabes qué? Es una pérdida de tiempo. Y no es así. Yo te digo, no es así, porque muy dentro uno se va dando cuenta, se va dando cuenta, se va dando cuenta. Pero ¿qué pasa? Que son tantas las preguntas y es tanto pues cómo has crecido con todas esas ideas, que es como lo que dice Scott Hahn, que hay que limpiar el camino. La apologética es aquello que limpia el camino de una conversión, ¿no? Porque muchas veces, o sea, no es como antes que, o sea, o una persona cualquiera, que no un ateo que no ha escuchado del evangelio, tú puedes hablarle del evangelio y qué bonito y maravilloso y genial, no. Pero estás hablando de un evangélico, o sea, una persona que conoce la Biblia, ¿no? Una persona, entre comillas, ¿no? Que escucha la Biblia, que lee la Biblia, etcétera. Entonces el evangelio no es novedad para ellos. Entonces lo que tienes que hacer más bien es limpiar el camino de todas las ideas erróneas que tienen acerca de la fe católica, ¿no? Entonces, eso toma tiempo. O sea, mi periodo de conversión tardó muchísimos años, muchos años. O sea, fue poco. Primero era, ay, qué mala iglesia. Y luego era, no están tan equivocados. Todas las religiones están bien, entonces. O sea, todo está bien. Y después fue un proceso, ¿no? Como un escalón, de escalón a escalón, hasta que finalmente, pues ya dije, no, la iglesia es la iglesia, es esta la iglesia. Ok, de hecho, pues quiero conocer, obviamente, pues más adelante ya como cada detalle, ¿no? De cómo, pues al final te empiezas a dar cuenta que la Iglesia Católica es la verdadera. Pues, queridos hermanos, las personas que están conectadas, veo poquitos likes, por favor, ayúdenme. Denle likes al video, es gratis. Comenten de qué lugar se están conectando y compartan. Y también, pues vamos a darle la bienvenida a Alejandra como se lo merece. Vamos a escribir en los comentarios: Alejandra, Dios te bendiga, bienvenida. Ok, vamos a escribir todos en los comentarios: Alejandra, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, pues tienes como esos conflictos que, pues, obviamente, pues crecer en una iglesia evangélica, pues de cierto modo, pues sí te vuelven anticatólicos. Unas son más que otras en su fanatismo, ya como en el odio. Pero pues sí, yo creo que cada evangélico tiene en su ADN pues ese odio, ¿no? Hacia la iglesia católica, porque por lo que ellos creen de lo que creemos los católicos, o sea, que están totalmente errados de lo que nosotros creemos, pero es lo que ellos le enseñan, ¿no? Entonces, por supuesto, bueno, tú misma viviste eso, ¿no? Entonces, pues, a pesar de que no eras tampoco, pues, una evangélica practicante así ferviente, pero pues sí creías en lo que ellos predicaban. O sea, ¿cuándo comienzas realmente pues, a interesarte fuertemente pues, en los temas de la fe? Me empiezo a interesar cuando en ese entonces novio me comienza a dar respuestas de fe, ¿no? A esas acusaciones, eso fue como lo primero que yo dije, no, mira, estoy equivocada, y si estoy equivocada, pues yo quiero estar en la verdad, yo quiero estar, porque como te decía, o sea, para mí todas las iglesias, pues, cristianas, cualquiera, incluso, mira, fíjate la ignorancia, que incluso las mormonas, yo pensaba que la iglesia mormona, o sea, genial, o sea, estamos hablando de una iglesia que ni siquiera es cristiana en sí Sí, misma, sí, ¿no? O sea, claro. entonces, que podríamos llamar secta, igual que los testigos de Jehová, pero o sea, yo llegué a ese punto, o sea, que era tanta la fijación con la iglesia católica que yo, o sea, decía cualquier iglesia es buena menos la católica, ¿no? Hasta que empiezo a notar esto, porque cuando yo vengo a Estados Unidos, seguía yendo a iglesias evangélicas, a diferentes Y más iglesias en evangélicas, Estados ¿no? Unidos, que la mayor parte son protestantes. Por supuesto, o sea, recuerdo haber ido a una iglesia, haber cantado incluso en iglesias episcopales, iglesias metodistas, he ido a iglesias metodistas, tengo amigos muy cercanos que son metodistas, e iba con ellos a su iglesia, o sea, iba a diferentes iglesias, ¿no? Eh, pero, y mi esposo en esa época estaba como que, si bien es cierto, él creía que la iglesia católica era la verdadera, era la iglesia, él igual iba acompañándome a las iglesias que yo fuera. Hasta que mi ganas de conocer más la fe católica comenzó él a aprender mucho más, porque, o sea, claro, él sabía como un catequista promedio, pero no es que sabía muchísimo tampoco, o sea, Claro.
¿no? Y se comenzó a interesar también por la apologética y dijo, no, o sea, ya nunca más sería una iglesia evangélica, o sea, llega ese punto en el que tú te das cuenta de la verdad, o sea, es como que, como si, no sé, hubieras estado viendo todo con lentes, no sé, que estaban empañados o sucios, no sé, de momento Sí. pues puedes ver todo con claridad, ¿no? Entonces, pero sí, yo por eso digo, hay que tener paciencia siempre al dar respuestas de fe, hablarles predicar con amor y con mucha paciencia, porque a veces nos desesperamos, pero yo creo que no es un tiempo perdido. Yo creo que tarde o temprano el momento de las personas llegan, más si uno es testimonio de fe, o sea, si es coherente con su fe, porque si le decimos, oye, ¿sabes qué? No seas burro, o qué sé yo, bla, 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 pues lo que hacemos es totalmente un boicot a Jesucristo, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, pues estoy aquí escuchando pues tu testimonio y viendo de que empiezas a interesarte pues en todos estos temas de la fe, pues vas, porque pues no he comentado pues que eres cantante profesional de ópera y estás en estas cosas, pues también a través de ese don que te dio Dios, pues comienzas a servir, comienzas a cantar. ¿Qué ¿Qué sucede? O aparte de tu novio, que pues te daba alguna de las respuestas, ¿ok? ¿Cuándo empiezas a tener pues ya como ese, a sentir que pues lo que ya tú habías creído pues en toda tu vida no era real, o sea, o no era 100% verdadero? Creo que esa es la pregunta que no contesté. Perdón, Ok, porque me fui por las ramas, perdóname. Pues yo creo que mi proceso de conversión, ya que yo dije, soy verdaderamente soy, fue cuando nace mi primer hijo. Eso fue hace 10 años atrás. Yo ahí me quedo cuidando al bebé y comienzo a rezarme 3 rosarios diarios. O sea, era así, rosarios, rosarios, rosarios. Y ahí me di pero cuenta. ¿cómo ocurre? O sea, ¿cómo ocurre ese rezo del rosario de una evangélica que pues todas esas cosas católicas no le gustaban? O sea, Porque, cómo llegó el rosario a ti? mira, te voy a explicar. Sí. Es un poco complejo porque No, no, hasta yo tranquila que... a veces, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que fueron las cosas? O sea, porque a veces uno se olvida, ¿no? Y yo me olvido todo, de verdad, sinceramente. Pero cuando yo me mudo a Estados Unidos, al poco tiempo, a los casi un año, fallece mi abuela. Y mi abuela era muy mariana, muy mariana. Y por eso yo no le tenía, o sea, a pesar de todas las cosas que yo pensaba de la iglesia, etcétera, yo nunca me metía con la Virgen, nunca, nunca, o sea, yo decía, no, con ella no me meto, o sea, porque Qué mis raro, ¿no? abuelas, Porque es sí, otra de las sí, cosas que los evangélicos dan duro. sí, 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 yo no. Yo con los santos sí, todo, pero con la Virgen María no, jamás. Entonces, eso era sagrado para mí y como veo ahí la influencia de los abuelos, de Sí. las abuelas. Es increíble cómo puede ser influenciada por ellas, ¿no? Pues mi abuela fallece, fue algo muy doloroso porque acababa de llegar yo prácticamente a los meses, al año, yo no podía viajar todavía porque estaba en el trámite de mis papeles, no tenía dinero, o sea, no había forma de yo viajar para estar con mi abuela. Pero yo siento que ella ha sido la persona que ha rezado mucho por mí porque a partir de que mi abuela fallece, yo empiezo a interesarme como un león en eso, en las respuestas de fe y y todo. Entonces, yo creo que ahí empieza mi recién llegada, digamos, al año de yo estar aquí, empiezo yo como a interesarme por eso. Y ya cuando nace mi hijo en el 2020, en el 2014, perdón, en el 2014 que nace Gabriel, yo empiezo ya a decir, ya, o sea, comencé a ver testimonios o sea, primero, Frank Morera me vio muchísimo yo, o sea, para mí es mi mentor y a cada rato lo molesto, mil disculpas, a cada rato lo molesto para preguntarle cosas y yo comencé a ver respuestas de fe. Comencé a comerme todos los libros, porque ¿qué pasa? Un detalle que no te he contado. ¿Y tus Mi papás? esposo,
¿Y tus papás en ese Ah, momento? peleas con ellos, o sea, total, o sea, yo llamaba y yo, ya, toda llena de, Claro, al pues, principio no es de la así. verdad que uno se vuelve así, y les decía, o sea, no, y mis papás no, cerrados, o sea, totalmente cerrados porque estaban súper involucrados, en ese momento estaban involucradísimos en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que mi esposo cantaba, o sea, en Perú incluso, antes de yo venir a vivir aquí, en Perú yo cantaba en bodas católicas, en la iglesia católica cantaba. Entonces me sabía todo el repertorio incluso de la música, cantaba, o sea, me sabía todas las partes de la misa, o sea, todo. ¿Por Claro, qué? Porque cantaba en las iglesias, me pagaban para eso, no era mi trabajo. claro. Pero a veces iba a acompañar a mi esposo, porque los dos somos cantantes, así nos conocimos en el teatro cantando. Entonces cuando yo acompañaba a mi esposo, yo no participaba en la misa, yo me quedaba sentada, ¿no? Así, totalmente, me importa nada esto, ¿entiendes? Me quedaba sentada y recuerdo una compañera cantante le decía a él, oye, ¿y Alejandra no cree en Dios? No, es que ella es de otra iglesia, ¿no? Entonces, pero sí, yo entonces cantaba en iglesias y todo, y donde me llamaran, o sea, si tenía que cantar en una iglesia protestante, cantaba, bueno, en Perú no, porque el tipo de música de una iglesia protestante no es así como el de las, Es sí, más es más moderno. contemporánea. Ujú. Mm. Entonces, pero sí, así fue. O sea, ¿qué pasa? Lo que te voy a contar. Mi esposo, cuando llegamos a Estados Unidos, vivimos en Nueva York. Y en Nueva York, mi esposo es contratado en una iglesia para cantar. Porque en Nueva York es así. En Nueva York es como. Esa iglesia era inmensa, era grande y muy, muy grande. Y contratan a personas para la comunidad, y qué sé yo, para líder de congregación, una cosa así, un líder de comunidad. Y entonces lo contratan y empezamos a ir a la iglesia católica. Empezamos a ir a la iglesia católica y el pianista, que era peruano también, el tío de un amigo de mi esposo, que fue por eso que lo contrataron, él comienza, veía mis publicaciones en Facebook, pues, ¿no? Que yo decía, no importa la iglesia, lo que importa es Dios, ¿no? No importa qué creo, porque ya empezaba en ese, como que, la iglesia católica no está mal. Entonces él me sienta, habíamos salido los tres, pues siempre andábamos los tres juntos por todos lados, y él me dice, oye, yo quería hablar contigo acerca o sea, no me dijo de mis publicaciones, pero era obvio que era por eso, ¿no? Entonces me decía, ¿sabes que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo? ¿Sabes que hay una asociación apostólica, etcétera? Y yo, o sea, me quedé, wow, ¿no? O sea, fue tan increíble que yo decía, o sea, era como que a 1000 por hora pasando por mi cabeza un montón de cosas. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Asociación apostólica quiere decir que el que me bautizó al otro y el que lo bautizó a él y era como que puede llegar hasta Cristo. O sea, me pareció maravilloso y dije, Dios mío, entonces se la fundó Cristo, algo que yo ya había hablado con mi esposo, lógicamente, pero era como que, me olvidé, ¿no? Y era como que, ya. Yo creo que esa conversación fue muy importante y luego, a las semanas, a las 2 semanas, o no sé exactamente cuánto tiempo después, pero al poco tiempo, voy a misa, a acompañar a mi esposo y escucho al sacerdote que dice, sí, porque la iglesia, y habla de historia de la iglesia, entonces yo digo, no, ya, esta es la señal divina de que yo tengo que ser una católica, ¿no? Y que ya, entonces así fue, muchos peldaños, ¿no? Como te digo. Claro, ahora sí, sí me gustaría pues indagar un poquito en tus padres, ¿no? Porque, pues claro, cuando tú te vas a los Estados Unidos, ellos se quedan y obviamente pues ese vacío buscan obviamente llenarlo con Dios, con los amigos de la iglesia y pues sacarlos como de esa zona de confort, porque, pues te lo digo, me ha pasado con familiares que pasan momentos también de tristeza, pues lamentablemente quizás en la comunidad católica que van no, pues no se sienten como acompañados y pues salen como a buscar precisamente eso y pues encuentran buenas personas, ¿no? Y los atienden y los quieren y los abrazan y los apapachan. Entonces, ellos creen que pues ahí está Dios porque pues Dios los llevó allí, ¿no? Entonces, salir de esa zona es complicada. Con tus padres, me imagino sí, hubo conflictos, peleas. ¿Actualmente sigue así o qué pasó en esa relación? Pues hablábamos mucho sobre apologética, básicamente, ¿no? Respuestas de fe, mucho, ¿no? Yo les decía, mira,
esto no es así, eso que ustedes creen no es así, es así, qué sé yo. Incluso cuando iban, mis papás iban una vez al año a visitarme y se quedaban un mes, y en eso pues nos sentábamos y hablábamos y todo, ¿no? Entonces hablábamos mucho de ese tema. Entonces llegó un punto en el que mis papás ya no tenían como duda, ¿no? O sea, ya todas las respuestas habían sido contestadas y les ponía los testimonios de conversión pues, de muchas personas y se quedan, wow, de muchos evangélicos, ¿no? Entonces llegó un punto en el que, ok, está bien, tú tienes razón, la iglesia católica es la que es, pero yo me siento bien en la iglesia evangélica, ¿no? Y yo, Claro. ¡ay, no, qué cólera! Entonces ya me quedaba como que, me quedaba súper, en Perú decimos picona, así como que, o sea, no, como que te quedas con eso de no gané, ¿no? Entonces, después me di cuenta que era el Espíritu Santo que convertía a las personas y no nosotros, ¿no? Que nosotros, pues yo tengo que ser coherente con mi fe, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Entonces, yo, pues no, es el Espíritu Santo quien termina quien verdaderamente, ¿no? Convierte a las personas, no yo. Y pues nada, no puedo, o sea, con pistola no los voy a convertir y no es mi trabajo, ¿no? Entonces a veces, y se me viene a la mente, no sé si se ha escuchado de Patrick Madrid, este apologeta de aquí de Estados Unidos. No. Es genial, se los recomiendo, es genial, genial. Me mandas el link luego para revisarlo. Sí, es maravilloso. Y Patrick cuenta esto, ¿no? De que una vez intentaba convencer a un bautista, me parece que era. Entonces dice, voy a llevarlo a esta iglesia. No se pone a hablar con él, a dialogar, bla, bla, bla. Y dice, bueno, ahora ya estaba convenciéndolo y lo lleva a una iglesia. Dice, esta iglesia es hermosa, cuando vea esta iglesia ya se convierte. Entonces ya, coge el carro, qué sé yo, dale, vámonos. Va a la iglesia y la puerta principal estaba cerrada, ¿no? Entonces dice, ok, está cerrado, dale, vamos por atrás, vamos a buscar la forma de entrar. Entonces se va por atrás y cuando van por atrás estaban en una actividad comunitaria, ¿no? Y cuando entran sale, o sea, un olor a humo terrible, la gente estaba fumando, y sale un tipo con un montón de cervezas en la mano y dice, y Ah, estaba haciendo bingo. Y dice, dale, que no sé qué. Y el hombre horrorizado, pues porque imagínate, o sea, y claro. dice, aquí no es y se fue. Entonces él cuenta eso y hace una historia paralela, ¿no? Porque dice, eso era cuando yo con mis fuerzas trataba de hacer las cosas, ¿no? Y ya luego me di cuenta que una vez estaba hablando con una mujer que le decía, oye, ya sé que tú me vas a querer convencer, pero yo soy evangélica, yo no voy a la católica, que no sé qué. Y entonces él agarra y dice, ¿sabes qué? Tienes que irte a confesar. Y ella se queda, ¿qué? Pero si tú eres un patán, ¿cómo vas a decir eso? Si yo, ¿cómo voy a confesar? O sea, te estoy diciendo que la iglesia católica fue mala conmigo. O sea, le cuenta una historia que ella abortó porque no encontró en el sacerdote, ella era muy católica, ella se acercó a la iglesia para que le ayudaran, ¿no? Y ella, de ahí va a ser su respuesta definitiva si es que abortaba o no. Y era jovencita, tenía como 18 años, 17 años, sus papás no sabían, qué sé yo. Y el sacerdote le dijo, ¿sabes qué, hijita? No tengo tiempo para ti, y se fue, y la dejó. Uy, qué tragedia. Entonces, exacto, entonces él dice, entonces lo que le salió del alma, lo que le salió del Espíritu Santo, fue, ve a confesarte. A los meses recibe un email de ella, y le dice, ¿sabes qué? Te hice caso. Fui y me confesé, y ahora estoy yendo a la iglesia de vuelta. Entonces, a veces Wow. hay que dejar al Espíritu Santo actuar, y no nosotros, o sea, tratando de maquinar mucho con la Claro, cabeza es las que cosas. humanamente uno quiere que, y más por ejemplo, si son familiares cercanos o amigos, que por la ignorancia se fueron de la iglesia, porque en la mayoría de los casos son así, pues eran católicos, o sea, el famoso cuando yo era católico. Uh -huh. Entonces, claro, o sea, uno los ve pues en el error y inclusive pues en ese error llevándose a más personas todavía. Y claro, uno siente como la impotencia y quiere hacerlo, pero pues sí, pues tienes razón, pues al final es Dios el que obra y que pues hay que orar mucho para que esas personas pues encuentren realmente la verdad y vuelvan a casa. ¿Y cómo fue entonces la conversión final también de tus papás? La conversión final, sinceramente no sé exactamente en qué momento pasó y siempre les digo, los voy a entrevistar sobre ese tema, pero comenzaron de un momento a otro, pues, y fíjate, lo mismo, o sea, comunidad santa, o sea, que tú los ves y dices, santos, maravilloso, genial, o sea, nunca hubo una
Lo único sí, una vez que, tú sabes, cuando yo me mudé a Estados Unidos, estaba en Nueva York, yo veía las transmisiones de la iglesia, ¿no? Porque las transmitían por internet, ¿no? Entonces la veía en el laptop, me ponía a ver y en eso el pastor que estaba de viaje y el hijo estaba dando el sermón, ¿no? Algo muy común que siempre son los hijos los que siguen. Ellos no tienen sucesión apostólica, pero sucesión de, ¿no? Entonces, Heredan ahí el heredan los... diezmo. Entonces, el joven pues comienza a hablar y qué sé yo, y en el sermón habla de ella, María está muerta. Y yo, ¿qué? No, ¿sabes qué? No veo esto más. Y cerré la computadora, ¿no? Dije, no veo esto más. No puedo con esto. O sea, ya, no puede ser. Entonces, a lo que voy es que yo creo que eso, algo muy similar les debe haber pasado a ellos. Porque ellos, al obtener las respuestas de fe, ¿no? Y al comparar, pues, lo que tiene más sentido, finalmente, porque como la fe y la razón no están peleadas, tú te das cuenta de que, o sea, de que tiene mucho sentido. O sea, a veces tú hablas con un evangélico y parece que fueran ateos. O sea, porque llegan a un punto en el que te dicen, no, o sea, cómo te puedes comunicar con la gente que ya murió? Óyeme, pero es que tú no ves que los demonios se pueden comunicar también, o sea, que tú puedes hacer, o sea, tú haces brujería y puedes comunicarte con demonios, o sea, si los demonios se pueden comunicar, ¿por qué no se pueden comunicar de una manera santa la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia triunfante, purgante y militante, ¿no? ¿Por qué no? Si se pueden unir en oración, si lo dijo San Pablo, oren los unos por los otros, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces o sea, cosas que parecen que tú estás hablando con un ateo, o sea, me pasa hasta el día de hoy, ¿no? Que tú dices, o sea, pero ¿cómo puede ser tal cosa? O ¿cómo María Virgen, que no sé qué, que cómo puede ser posible? O sea, ¿por qué? Porque la Virgen María tenía que ser virgen, porque para siempre, antes y por siempre, porque esa era la señal de que Jesús Claro, era Cristo. esa fue la profecía. Claro, y porque si no, a ver, si no hubiera sido virgen para siempre, pues ¿cómo iban a identificar al Mesías? O sea, tenía que ser, o sea, las profecías tenían que estar bien especificadas y tenían que ser visibles, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, cosas que no, que bueno, que a veces no tienen sentido, o sea, que tú te quedas como que, ay, parecen, no sé, parece que fueran ateos, ¿no? Muchas veces. Así es. Alejandra, ya cuando uno, pues generalmente la gente ve o pasa este tipo de conversiones, muchos pues se quedan, pues sí, reconozco que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, pues ahora, después algunos, no fue tu caso, después de odiar a la Virgen María, pues empiezan a amarla como madre, aceptarla como madre de ellos, como madre de la iglesia, empiezan a hacer el rosario, pues también obviamente entienden que Cristo está vivo en la Eucaristía y ahora aman el sacramento de los sacramentos y empiezan a vivir una vida cristiana, de ir a misa. En el caso tuyo, pues quisiste ir más allá, ¿ok? Y no solamente pues fue tu conversión, sino que ahora pues te empezaste a interesar no solamente por tu conversión, sino por la conversión de las demás personas con la apologética. O sea, ¿cómo surge eso? Surge por un sentimiento de culpa, de verdad que sí, porque por mucho tiempo pues hablé, jugué mal a la iglesia y dije, yo tengo que enmendar todo el daño que yo hice, ¿no? Tengo que enmendar esta situación porque incluso yo recuerdo que les decía a mis amigas, pero ¿por qué no vienen a mi iglesia? Que no sé qué, no vayan a la iglesia católica, o sea, ¿cómo vayan a la iglesia católica? Entonces, y mis amigas me decían, ay, ya cállate, ¿no? Y no querían hablar ni discutir de esos temas, ¿no? Porque tampoco ellas estaban muy instruidas y no querían como tambalear en la fe, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, por lo menos tenían esa decisión de no escucharme, ¿no? Entonces, yo digo, porque mis mejores amigas eran católicas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es muy importante incluso darle respuesta a los niños. Fíjate que mi hijo de 10 años un día vino y me dijo, ¿sabes qué? Si te portas bien, no vas al cielo. O sea, no es porque te portes bien, sino es por Dios, ¿no? Entonces yo, soy la fe, ¿no? Inmediatamente no la reconoces, ¿no?
Entonces yo le dije, sí, ¿tú sabes de dónde viene la sola fe? Y le comienzo a explicar porque él es bastante, él le gusta mucho la ciencia y le importa todas esas cosas. No es muy chiquito, pero está muy interesado en estas cosas. Entonces a él le gusta todo, como que todo tenga sentido. Yo creo que los niños son como científicos de chiquitos y, o sea, si no tiene sentido, como Claro, que, o sea, claro. no tiene sentido, eso es una payasada, ¿no? Entonces él me preguntaba, yo le decía, no, entonces yo me lo tomo muy, muy a pecho y muy en serio, ¿no? Entonces ellos tienen que estar bien instruidos. Entonces ellos saben que la iglesia católica, saben de las iglesias protestantes, tú les preguntas, a los dos mayores, ¿no? Porque tienen 17 años, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante darle respuesta a los niños incluso, pero como te digo, es el sentimiento de culpa, básicamente. El sentimiento de culpa como que, ok, yo traté de desviar a las personas, hablaba mal Y de la iglesia, quizás algunos te creyeron y se fueron también. qué sé yo, o sea, porque Sí, hablamos de ese tema abiertamente, ¿no? Habían otros amigos claro. alrededor, qué sé yo. Entonces, exacto, entonces es como que, Dios mío, no solamente pedirte perdón, no solamente yo convertirme, sino yo tengo que hacer algo, o sea, por mis hermanos, ¿no? Y ahora que hablamos de hermanos, es increíble, ¿no? Porque hablando de los hijos y de los hermanos, es increíble cómo te das cuenta de por qué tienes que amar, o sea, el amor de madre, cómo te puede aclarar muchos puntos. Por eso te digo que a partir, yo creo que también del nacimiento de mi hijo, como que también te iluminas mucho. Eh, pero, o sea, una anécdota chiquita, ¿no? O sea, mis hijos peleando, los dos mayores, peleando entre ellos y yo, pero ¿por qué pelean tanto? O sea, ustedes no me quieren, dicen que me quieren, pero no me quieren porque si ustedes me quisieran no estarían peleando entre ustedes porque ustedes saben que me duele a mí más. Entonces ellos se quedaron así. Entonces yo dije, en ese momento que había dicho esto, yo dije, pues es igual con Dios. O sea, si nos peleamos entre hermanos, el dolor es para Él, ¿no? Entonces entiendes como el amor al prójimo, entiendes mucho, todo tiene mucho más sentido y pues, o sea, ¿para qué somos cristianos finalmente, no? Para amar al prójimo y para asegurarnos de que encuentren la verdad también. O sea, esto no solo de nosotros. Un día un compañero judío me dice, nosotros los judíos no somos como ustedes, que tratamos de convencer a la gente, qué sé yo. Y yo, sí, porque ustedes no quieren tanto entonces, porque yo quiero que todo el mundo yo quiero que todo el mundo se salve, yo quiero que todo el mundo Claro. encuentre esa felicidad, Y entonces quedó así como pensando, ¿no? Pero sí, si no encontramos la verdad juntos, si no nos ayudamos en esto, yo creo que todos tenemos, no necesariamente, no todos estamos llamados a hacer un canal ni nada de eso, pero yo creo que todos somos responsables de la gente que tenemos alrededor indirectamente. Indirectamente todos somos responsables, ¿no? Tengo compañeros de trabajo, por ejemplo, que me dicen, no, pero no entiendo por qué tienes que ir a la iglesia. O sea, para mí no tiene sentido eso de ir a la iglesia. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? O sea, yo no lo necesito. Y entonces me dijo esto una compañera de trabajo y así, literalmente, a las horas, o creo que fue al día siguiente, llegó una señora que empezó a hablarme así mal, pero mal. Y yo súper dulce, súper amable, súper buena con ella y se va ella, la señora, la cliente, porque yo me dedico, también trabajo vendiendo mármol, vendiendo granito, vendiendo countertops, ¿ya? Y entonces ella me dice, ¿y tú cómo haces para tener esa paciencia de hablarles así después de cómo te ha estado tratando? Y yo le dije, Dios, es Dios, porque yo sola no puedo, definitivamente yo tengo un carácter complicado, pero es Dios, definitivamente no soy yo. Y cuando arrancas tu canal, que pues si quieres nos dices ahorita el nombre para que pues la gente te busque y te siga. ¿Con qué tema decidiste empezar y por qué? ¿Por qué decidiste, bueno, voy a hablar en mi primer video o en mis primeros videos, voy a hablar de tal tema porque creo que es indispensable que la gente conozca sobre esto para que no se vaya de la iglesia o los que se han ido regresen a la iglesia? El primer tema fue ciencia y fe. Fue el primer tema que hice y que fue un ensayo y que lo posteé y es terrible, o sea, qué vergüenza. Pero el primer tema fue ese y lo posteé porque mi suegro se emocionó porque es científico y es creyente, ¿no? Es físico. Entonces cuando lo ve decía, wow, que lo suba, que lo suba. O sea, yo le había mandado el video a él como solo a él, ¿no? Pero dice que lo suba, que lo suba, que lo suba y se emocionó. Pero ese era en realidad un ensayo, ¿no?
Entonces, sí, fue ciencia y fe, porque yo dije, bueno, vamos a ir empezando por los ateos. Entonces yo dije, bueno, entonces primero, ¿por qué creer en Dios? Después, ¿por qué creer en Jesús? Dije yo, y después ya vamos entrando al catolicismo, ¿no? Pero al final hice toda una mezcolanza terrible, pero empecé con eso, con ciencia y fe. Porque mucha gente, yo sé de paso, pues cree que la iglesia pues estuvo en contra de la ciencia y todo eso. Entonces, Y no yo saben que decía, pues fueron muchísimos sacerdotes que han pues descubierto pues teorías hasta como la del Big Bang, fue un sacerdote legal. y esas cosas no las saben ni, y es importante recalcarlas, ¿no? Y cuando entraste, por ejemplo, en temas, me imagino, temas ya un poco más de fe, de apologética, que obviamente pues los evangélicos no creen en esto. ¿Cómo puedes pues responder quizá, porque pues te lo digo por experiencia, pues nunca vienen con palabras bonitas, ¿no? Cuando no están de acuerdo con algo, pues siempre van a insultar, siempre van a blasfemar. O sea, ¿cómo manejas eso? Buena pregunta. Lo primero es, yo creo que orar mucho. Sinceramente, te digo orar mucho porque ganas no faltan de responder. O sea, yo soy temperamental, yo tengo un carácter, aunque mucha gente no lo puede creer porque me dice, no, tú eres súper dulce, tú eres súper lo máximo, y mi esposa dice, deja que vean en la casa. Como es. O sea, yo tengo un carácter bastante temperamental. Entonces, yo digo, gracias a Dios que creo en Dios. O sea, porque si no creyera en Dios, no sé qué sería de mi vida. Pero él me controla, me controla. Pero nada, o sea, yo le respondo, veo, a ver, primero, si me insultan, descartado, no le contesto. Pero si me preguntan genuinamente, porque hay veces que sí genuinamente preguntan, ¿ah? Eso sí te digo, genuinamente preguntan o indirectamente preguntan acusando, pero no son maleducados. Si no son maleducados, yo empiezo a entablar una conversación si es que tengo el tiempo. Lamentablemente no tengo mucho tiempo, trabajo a tiempo completo y tengo 4 hijos, o sea, bien complicado. Pero trato de responder porque yo me veo a mí misma en ellos, me veo en ellos. Estoy segura de que yo hubiera sido una de las que comentara y chichichi atacara, hubiera atacado definitivamente. Entonces, pues yo trato de pensar, es como yo también pasé por esto y mucha gente no sabe que yo fui evangélica, ¿no? Por eso hace poco, hace como creo que hace un año quizás, volví a sacar un testimonio de porque pasa que pues se ponen bien antiguos los Sí. videos y no se ven, entonces, o sea, es importante que también sepan que yo vengo de ese background, o sea, yo también, ¿no? Entiendo su perspectiva, pensaba como ellos en muchas cosas, ¿no? Entonces, pero trato de ver si es que quieren discutir y solamente quieren insultar, pues los ignoro. Y si pues ya veo que sí, verdaderamente podríamos entablar una conversación alturada, pues sí, sí, trato de dar respuestas. Es más, les doy un tip porque es lo que hago. Yo tengo un documento como Google Docs que son respuestas católicas, entonces como son las mismas acusaciones, pues ya las tengo, solo una copio, porque son básicamente las mismas. Incluso una vez me dijeron, oye, pero estás copiando y pegando. Yo sí, o sea, exacto, porque es que son las mismas acusaciones una y otra vez y no tengo el tiempo para poderla redactar cada vez que, pues, es más, si redacto algo nuevo, lo pongo en ese documento para tenerlo para la próxima, ¿no? Y por ejemplo, esta es, me imagino, una de las que normalmente escriben. Me gustaría saber cómo, si no las respondí, cómo las responderías, porque probablemente ese tipo de comentarios los van a conseguir aquí, ¿no? Pues cuando yo entrevisto a ex evangélicos, muchos, igual me sé también pues ya cuáles son los insultos, pues dicen el perro volvió a su Ah, sí, sí, del vómito, ese es vómito, sí. uno. Esa es clásica. Sí, esa es clásica. Otras también dicen jamás fue una verdadera cristiana, nunca leyó la Biblia. O sea, ¿qué tú le responderías a esas Ay, personas Dios pues, mío. que te dicen que tú nunca fuiste una verdadera evangélica? Mira, Miguel Ángel, o sea, me han dicho de todo, han sacado videos terribles, o sea, terribles, o sea, una cosa que yo digo, esto es un cristiano, o sea, hablando de una mujer así, o sea, juntándose Wow. dos hombres hablando de una mujer, diciendo que nunca fui y que se lleve que es mentira, o sea, pueden llamar a mi pastor, te digo el nombre y apellido y me conocen perfectamente bien, o sea, y mira, las personas hablan porque tienen boca finalmente y porque a veces
son malintencionados, ¿no? A veces no tienen otra cosa que hacer que atacar para poder, o sea, porque no tienen la verdad, entonces terminan diciendo cosas incoherentes y tú te quedas como que, no. Pero, pues Dios es testigo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Como te dije, o sea, yo iba todos los domingos a la iglesia evangélica. Lo que es gracioso es que a los católicos que ni siquiera eran católicos, ni siquiera iban a misa los domingos, dicen que eran católicos y ahora son evangélicos. Eso sí es Así lo es, gracioso. Entonces yo les así digo, es. o sea, tú me vas a decir a mí, que voy a la iglesia evangélica, que tenía 3 años de edad, cumplí, o 12 para 3, y hasta los 21 años, o sea, que iba siempre los domingos, no estaba muy involucrado, pero iba los domingos siempre, sentadita atrás, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, y tengo pues, o sea, tengo muchos testigos, o sea, definitivamente. Entonces, y si quieren decir eso, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, cada uno va... Yo digo, no me pongo a pensar, digo, wow, si de mí, o sea, que un canal que tiene poquitos seguidores, o sea, no llevo 11.000 seguidores en YouTube, ¿ya? Y yo digo, hablan así de mí, yo digo, o sea, ¿cómo va a ser, cómo es un artista de Hollywood? O sea, ¿cuántas cosas se inventan, no? Sí, no, Increíble. mira, es que ya pues el modus operandi de nuestros hermanos separados, pues, y más lo que hacen, los que hacen redes sociales, va más desde el odio, inclusive hasta el ataque personal, que pues desde la sabiduría o un debate pues que realmente sea Que de valga la altura, pena, exacto, sí. que sea de altura, que valga la pena. Porque, por ejemplo, se dio el caso de este hermano que pues oramos por él, que obviamente está totalmente confundido, Fernando Casanova. Eh, pues cuando yo hacía videos pues hablaba de su conversión y que el pastor evangélico Fernando Casanova, yo recibía una cantidad de mensajes que me decían eso es mentira, ese nunca fue pastor, yo averigüé y jamás tuvo iglesia. Bueno, siempre como trataban de desmeritar pues el testimonio de él, ¿no? Y ahora pues cuando pues sale pues con todo este anuncio triste, ahora tú miras los canales pues celebrando y bienvenido y toda la cosa, ¿no? Entonces, pues porque veo que tú eres muy prudente, ¿qué opinas? Porque, ojo, eso es tanto de católicos como de protestantes, ¿no? Y hay veces que la gente me dice, no, pero tú haces lo mismo. Yo digo, bueno, mira, cuando yo expongo aquí quizás a un pastor que está haciendo una barbaridad, que está robando a la gente, pues yo estoy pues denunciando algo que considero, pero inclusive ni siquiera me estoy metiendo con la persona, sino con lo que él está enseñando, ¿no? Y es mi deber, ¿no? Decir que eso es mentira para que la gente abra los ojos. Ahora, cuando ya todo se va desde el punto de vista atacar ya más que todo a la persona, porque se ve mucho hoy en día, pues acá más que todo en YouTube, esos debates y canales evangélicos y algunos también católicos, que tienen como mucho rating porque se basa todo en la pelea y en el insulto, ¿no? Y lamentablemente, pues eso es lo que hoy en día vende, no solamente en el ámbito religioso, sino en todo, ¿no? O sea, es el homosexual con el heterosexual, el negro con el blanco, con todo la feminista, que si el machismo, o sea, todo es una división y pues tristemente eso en la iglesia también o en los creyentes lo hemos visto y más que todo en YouTube, donde todo se va en el insulto, ¿no? Entonces me gustaría conocer como tu opinión y pues que también le dieras el mensaje pues a los hermanos católicos, pues que no caigamos en eso tampoco, ¿no? Porque es muy fácil que nos lancen el anzuelo y pescar. A mí un canal también pues relativamente grande, también pues me hizo como una reacción que ni lo vi, ¿no? Solamente vi la miniatura y yo Yo dije, también. esto se trata de burla, yo ni lo voy a ver, ni lo Yo voy a también, me ver. pasó lo mismo. Y mi esposo fue el Sí, que lo vio todo, pero yo yo, no, yo no lo vi. yo no lo vi porque inclusive sí, pues como te digo, pues ya es como desde la burla y lamentablemente eso lo ven, o sea, porque pues tantos católicos son inclusive, se van a esos canales a insultar. Yo jamás entro y te lo puedo decir de verdad aquí, y Dios sabe que está, Dios es de testigo, que yo nunca en mi vida he entrado a un perfil de un pastor que está en vivo o algo a insultarlo, a decir, porque no me interesa, porque pues yo no creo en eso, ni me interesa ver lo que están diciendo, ¿no? Pero pues muchas veces pues esos canales evangélicos están
llenos de muchos católicos que también solamente entran a insultar, o de igual forma aquí en mi canal muchas veces también entran solamente a insultar. Sí. ¿Qué tienes que decirme sobre eso? O decirnos, ¿no?, sobre eso. Mira, a mí me pasa. O sea, tengo, es más, tenía como a 4 personas, hasta recuerdo algunos nombres, que estaban constantemente, o sea, sacaban video, eran más fans que Eso. o sea, increíble. Y yo digo, o sea, con todo respeto, o sea, ¿qué haces en un canal católico? Lo mismo que Claro. acabas de decir, o sea, yo nunca he entrado a un canal evangélico a hablar mal. Es más, o sea, antes de que Santiago Alarcón fuera católico, yo lo seguía. Antes de que Lizzie Ray, creo que se llama, Lizzie, la muchacha, la americana que se convirtió Sí. al catolicismo, yo la seguía antes como protestante. E incluso el otro muchacho que se convirtió, ¿cómo es que se llama? Bueno, seguía a muchos protestantes que coincidentemente se hicieron católicos, ¿no? Wow. Después. Entonces yo, y jamás en la vida, o sea, jamás en la vida me atrevería pues... Y la razón yo creo por la cual los seguía era porque veía que sus enseñanzas, o sea, que veía temas interesantes, que no Sí, de, pues no que de ya se ataque a la estaban como iglesia que se estaban y que como se estaban acercando. acercando. Sí, porque Lizzie ya había sacado una iglesia. ¿Qué opina una evangélica sobre los católicos? Entonces, a partir de ese video yo empecé a seguirla. Entonces, y ella ya estaba como en su proceso, ¿no? Bueno, pues tardó yo creo que como 1 año más, o 2 quizás. Y pero como te digo, o sea, jamás se me hubiera ocurrido. Entonces yo creo que orar mucho por esas personas, finalmente se pierde mucho tiempo contestándole, se pierde mucho tiempo, o sea, el tiempo es oro. Yo creo que mejor es orar, mejor es rezar, mejor es tu primer ministerio, que es tu familia. Yo creo que es muy importante el tiempo, dárselo, dedicárselo, hablar con los niños, con tu esposo, dedicarle tiempo a tu esposo, tu esposa. Entonces, yo creo que no perder tiempo en eso y orar, entregárselo a Dios, porque finalmente el Espíritu Santo es el que convierte. Así es, así es. Algo para agregar ya chiquito, Sí. es que mi esposo siempre me decía, ok, que te den ideas, o sea, si te están atacando de algo, si te están acusando de qué sé yo, saca un video acerca de eso y no les contestes. Es una forma indirecta de contestar la respuesta, pero sin enfrentamiento. Entonces, eso también, ¿no? Puedes hacer una publicación. Por ejemplo, me ha pasado, si he estado en una reunión con un familiar que comenzó a atacar a la iglesia, entonces, ok, vamos a cambiar de tema, qué sé yo, publicación. Al día siguiente, tal cosa, ¿no? Entonces, respondiendo a las preguntas de una manera muy educada y muy cristiana. Necesitamos la luz de Cristo, el amor de Cristo. Eso convierte más muchas veces. Y por ejemplo, ¿qué le dirías? Porque pues sí, ciertamente la mayoría de estas iglesias evangélicas, mira que pues tú pues hablas muy bien de la que tú estuviste, la mayoría son personas buenas, personas que aman a Cristo, sí, como en todos lados, o sea, igual en la iglesia católica, ya lo hablamos, vamos a conseguir fanáticos que también se la pasan peleando, pelean con el Papa, pelean con los obispos, pelean con todo el mundo. Pero pues en la iglesia evangélica pues hay buenas personas que ciertamente aman a Dios, que buscan cada día pues encontrar pues como la plenitud, la verdad, pero pues sabemos que están confundidos, ¿no? Y no podemos caer en ese falso ecumenismo que tristemente pues también han caído algunos sacerdotes donde decir, no, pues todo es igual, igual hay el mismo Dios, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues nuestro deber, pues sí, hay que predicar la verdad y por eso tú estás haciendo tu canal y por eso yo también hago el mío, ¿no? Pero ¿qué tú le dirías a esas personas que pues están en esas iglesias, pero que aman a Dios y que quizás tienen dudas? O sea, qué paso seguir? ¿Cómo encontrar esa verdad que tú encontraste y que tantas personas han encontrado? Porque hay gente que me dice, cuando llego a estos testimonios, sí, pues mira, ella, 1, 2, 3 se fueron a la iglesia católica, pero son millones de católicos que se van a la evangélica, ¿no? Yo le digo, bueno, mira, ahí te puedo dar algo de razón, millones no creo, pero pues sí, o sea, es triste, pero católico ignorante, futuro protestante, y esas iglesias están llenas de malos católicos, o sea, no malas personas, sino que estaban mal formadas y por eso llenan las iglesias protestantes, ¿no? Pero cuando un protestante se quiere instruir, quiere buscar la verdad,
tarde o temprano, como me dijo un sacerdote, me dijo, mira, Miguel, si un evangélico, cualquier persona de otra religión, de otras doctrinas, leen los padres apostólicos, o sea, es imposible que no se hagan católicos. O sea, es totalmente, ya sería una terquedad ya muy grande para no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué tú le dirías a esas personas que pues sí tienen como esas ganas de buscar, de encontrar la plenitud y la única verdad? Yo diría que la patrística, lo que acabas de decir, Mm, o sea, los padres de la iglesia eran indudablemente católicos, o sea, claro, encuentras como el complemento y bueno, y además, yo creo que hace falta el sentido común, con lo que estábamos hablando hace un rato también. O sea, yo me puse a pensar, pero la Biblia, o sea, no, porque es que la Biblia no dice tal cosa, ta, ta, ta. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿por qué Jesús no escribió? ¿Por qué Jesús no dijo sobre esas escrituras, mira, estoy dejando mi evangelio aquí y yo te lo, pues ya, sobre esas escrituras yo fundo la iglesia? No, eso no fue lo que pasó. La iglesia tiene que ser apostólica. Apostólica, no bíblica, apostólica. Nosotros, o sea, y es totalmente bíblico, o sea, es bíblico que la iglesia sea apostólica, ¿no? O claro, sea, Jesús funda su iglesia en hombres, con Pedro a la cabeza, y les dice, el que ustedes escucha, me escucha a mí. El que ustedes, entonces sabemos que estas enseñanzas eran transmitidas de generación a generación, o sea, la iglesia no queda en la época de los apóstoles y ya con los apóstoles muere. No, la iglesia tenía que seguir y seguir y seguir. Entonces, y lo vemos mucho también en cómo ordenaban obispos, cómo ordenaban diáconos, cómo ordenaban presbíteros, o sea, es bíblico, es bíblico. Lo que pasa es que nosotros en la iglesia evangélica pues leemos solamente ciertas partes. Entonces es lo que me gusta, una de las cosas que me encantan de ser católica, es que nosotros tenemos la plenitud de la Biblia, ¿no? Durante un periodo de 3 años, si vas a misa diaria, puedes leer, abarcar todas las escrituras, y esto fue a partir de Vaticano completo. II, completa. O sea, no es que al pastor se le ocurrió, salió de su corazón, vamos a hablar sobre ese tema, no, sino que está establecido abarcar la Biblia en la totalidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque muchas veces no conocemos nuestra fe, no la conocemos. Entonces, yo diría, a ver, para responder tu pregunta, ¿no? Ir a la fuente principal, o sea, no decir, ok, no a saber del catolicismo por lo que me dicen mis pastores, sino ver, seamos un juez justo, ¿no? O sea, no es como cuando, no sé, un acusado va, incluso hasta una persona que ha matado y que todo el mundo lo vio, igual tiene la posibilidad de hablar ante un juez, ¿no? Entonces, seamos justos y escuchemos el lado de la iglesia. ¿Qué tiene que decir la iglesia acerca de esto? Escuchemos sus fuentes verdaderas, ¿no? Vayamos a la raíz, historia de la iglesia básico, historia de la iglesia patrística y el deseo de Cristo. Que todos seamos uno. Como tú, Padre, estás en mí, que ellos también sean uno de nosotros para que el mundo crea. Para que el mundo crea hace falta que estemos unidos, hace falta que seamos uno. O sea, la Biblia se la pasa hablando de la división, lo malo que es la división, Claro. al hombre que causa divisiones, recházalo, etcétera. O sea, la Biblia es muy clara acerca de la división. Y pues la Eucaristía, o sea, señores, el cuerpo de Cristo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí, ¿no? Y vemos a San Pablo pues haciendo la misa y vemos a Jesús instituyendo la misa, ¿no? La Eucaristía. Entonces, esto es mi cuerpo, ¿no? A veces me dicen, no sé si se escuchaba al padre Mike Schmitz, tiene un canal que se llama Ascension Presents, y él cuenta que no sé quién, no sé si es específicamente él, pero él dice, tú me dices esto no es su cuerpo, pero él me dice esto es su cuerpo. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Claro. ¿A ti o a él? ¿A quién le creo? ¿No? Entonces, esa es la fórmula que utilizo cuando me dicen eso no es, la verdad. O sea, tú me dices, y aparte, o sea, ¿desde cuándo los cristianos empezaron a creer que era un símbolo? Porque siempre creyeron que no fue un símbolo. Y si ves a los Claro. padres de la iglesia, te dicen, ese es su cuerpo. O sea, y si San Pablo dice, comes tu condenación, si es que comulgas Sí, no estando en gracia, entonces es porque es su cuerpo. O sea, si no, no hubiera pecado, ¿no? No hubiera, claro. simplemente no existiría pecado. Entonces, también el sentido común, ¿no? La historia no debe estar peleada con
con la iglesia, o sea, la historia no debe estar peleada con la fe, ¿no? Sino que tiene que verse, ¿no? Y la fe, y la iglesia es una iglesia visible, ¿no? Una iglesia, un pueblo que tú lo ves físicamente, no es, no, que yo soy la iglesia, porque yo pensaba, y eso es algo que también me confundía, era el pensar que yo era la iglesia. Y yo se lo preguntaba a mi esposo, pero yo soy la iglesia, si yo soy la iglesia. Entonces me di cuenta, no, yo no soy la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia, que todos tenemos que tener todo en común, ¿no? Estén todos de acuerdo, o sea, ¿cómo es? Estén de acuerdo, pónganse de acuerdo y mismo sentir y mismo parecer, ¿no? O sea, tenemos que estar unidos, no solamente saber que Cristo es el Mesías, es nuestro Señor y Salvador, sino que tenemos que estar de acuerdo en todo, imagínate, o sea, es muy profundo y yo creo que pues esta es la iglesia definitivamente. Así es, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. De verdad que, Alejandra, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, por ese compromiso que tienes pues con la iglesia de servir, pues a pesar de tu trabajo, a pesar de tener una familia numerosa, pues estás pues comprometida pues con tu canal, en predicar el evangelio, en predicar la verdad. De verdad que te felicito y te animo a que pues continúes haciéndolo pues con ese amor y con esa fe que pues lo demuestras, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas podrían buscar tu canal? ¿Cómo podrían seguirte? ¿Cuántas redes sociales manejan? Pues para que las personas ya puedan comunicarse directamente contigo, ver tus videos. Es Razón de Fe. Razón de Fe es el nombre del canal y te agradezco mucho, Miguel Ángel, por esta oportunidad de conversar. Fue de verdad muy lindo. Yo también quiero aprovechar esta oportunidad para no sé si me puede acompañar con un Ave María por mi tía. Ella está Claro, por enferma, está supuesto. delicada de salud y de verdad sería de verdad una bendición muy grande que todos pudiéramos rezar por ella ahora mismo. Claro que sí, claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia, te agradecemos por ese amor tan grande que nos tienes, inmerecido, maravilloso, perfecto. Gracias por ser esa fuente de amor y de santidad, Padre bendito. Te damos gracias por esta noche, esta oportunidad que nos das de estar juntos en tu nombre, estás aquí presente. Y te pido muy humildemente, te pedimos todos juntos por la salud de mi tía Angélica Dufo. Te pedimos por ella para que los médicos puedan sanarla, para que tú la sanes a través de ellos. Te pido humildemente por ella. Gracias, Señor, porque estás siempre aquí presente con nosotros y porque sabemos que estamos llenos de amor por ti, muy, muy llenos de amor. Gracias, Padre bendito. A ti, Madre querida, te pedimos que ruegues a Dios por Angélica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias, Señor, es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las las mujeres y mujeres, bendito es el bendito es el fruto de fruto de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Bueno, gracias. queridos hermanos, todas las personas que están pues acá en vivo, los que luego van a ver esto en diferido, pues en todas sus oraciones, en la Santa Misa, en el Santo Rosario, pues colocan en sus intenciones a la tía de Alejandra para que pues el Señor en su infinito amor pues la sane y también pidamos pues la intercesión de la Santísima Virgen María. Pues Alejandra, mira, acá Muchas las gracias. puertas de este canal están totalmente abiertas. Espero nuevamente en otra oportunidad seguir compartiendo. De igual Claro que manera, sí. estamos a la orden también para lo que necesites para tu canal. Estamos acá totalmente a la orden, así que pues ya estamos en contacto por el WhatsApp, vamos a seguir conversando y pues como siempre digo, queridos hermanos, oremos todos por la iglesia. Oremos también por el Papa Francisco, pues que recientemente, pues como saben, se frustró un atentado en contra de su vida, pues en su último viaje, así que hay que orar mucho por el Papa, por la iglesia, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, así que por los matrimonios, les pido yo siempre, pues les pido oración por mi matrimonio, por mi hijita Pía. De hecho, hoy está cumpliendo 14 meses, estamos súper Ah, felices pues felicidades. con su llegada
y es la mejor etapa de nuestra vida, así que pues oramos mucho también por todas esas mamitas que pues están confundidas y piensan no traer al mundo a sus bebés, oramos mucho por ellas y por el mundo entero, por el fin de las guerras, queridos hermanos, oremos mucho. Así que pues nos vemos mañana, no se olviden de suscribirse, darle la campanita para que les avisen cada vez que estamos en vivo. También pues, tengo mi grupo de Telegram y de WhatsApp que van a conseguir acá al final del video en la parte de información. Allí van a conseguir los enlaces que los van a llevar al grupo de WhatsApp y de Telegram para que no te pierdas ninguno de nuestros en vivo. Los quiero mucho, querido hermano. Se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao, chao. Bye. Bye, bye.